cosas. Dale. La, la, la primera es, me impactó mucho el artículo de Mauricio Cabrera sobre el descalabro económico de este país, ¿no? Ujú. Y lo que hace lo malo de Mauricio es que lo presenta con cifras contundentes, oye, ¿sí? Eso de que la importación eh, cueste más que la exportación es un índice grave y más que la importación no sobre bienes de producción, sino sobre consumo. O sea, no estamos trayendo es cosas para poder sobrevivir, pero no para progresar. Eso leí yo en el artículo de Mauricio que salió en Ex Jesuitas. Entonces, sí, yo me leo casi todos esos y me parece, artículo me parece supremamente interesante y escabroso, oiga, de ver esa realidad en que estamos en este momento, ¿no? Y pensar que, pues, hombre, no se ve, ¿será que alcanzamos a llegar al año entrante para hacer algo bueno, oiga? Eso por un lado, y por otro lado, algo que me impactó profundamente y muy positivamente es, yo había estado en el Neusa, yo iba con mucha frecuencia al Neusa, entonces llegó un momento en que tumbaron todos los árboles que eran pinos y eucaliptos. La Carlos tumbó porque dijeron que esos no eran especies nativas y lo que único que hacía era consumir agua y acabar con todas las especies. Entonces dejé de ir por pues hacía como 6, 7, 8 años, no había ido a Neusa. Y entonces este fin de semana pasado estuvimos con toda la familia en el Neusa, celebrando todos los cumpleaños de agosto, septiembre y octubre, y alquilamos una cabañita. Hombre, qué cosa tan espectacular ya el, el, el embalse, lo que rodea el embalse, la vegetación, son árboles nativos y es de una naturaleza muy linda. El paisaje es lindísimo, de día y de noche. Tuvimos oportunidad de un amanecer bien nublado, un mediodía con harto sol y una tarde lluviosa y una noche supremamente despejada para poder ver las estrellas y ver la Vía Láctea. Hace años no veía yo la Vía Láctea y tuve oportunidad de verla perfectamente, sin contaminación lumínica, entonces eso fue maravilloso. Entonces estuve encontrando un paisaje, una vivencia que hacía años no tenía, o que yo creo que no se me han juntado todas, ¿no? Al tiempo. Ver un paisaje tan lindo, ver todos los climas en un solo momento, ver unas noches estrelladas lindísimas y disfrutar finalmente con la familia. Esos fueron mis impactos Qué de esta bien, semana. qué bien. Corticos, pero eso fue. Eso. Qué bien, qué bien. Si tú miras eh, los cerros orientales están plagados de árboles, ¿no? Sí, sí, Hace, no sé en qué momento estaba repasando yo alguna cosa y me encontré unas fotografías de por allá, llega usted el 60 y algo o 70 y algo, ¿no? Eran canteras de arena, todo de completamente árido, no, sí, sino amarillo. amarillo, amarillo. Ahorita uno mira los cerros y son verdecitos hermosos, ¿no? Todo se ve tan bello, tan lindo, tan hermoso. No sé. Padre Fernando, lo noto como está enfermito todavía. Sí, un poco cansado todavía, porque he tenido unas semanas de mucho, mucho trabajo y Ah, con la gripa todavía me falta como una batería o media. Fernando, el médico hace
¿Cuándo fue que me dio el ataque isquémico? Hace como unos 7, 8 años. Yo nunca había ido a donde el médico, pero con esa vaina pues me tocó médicos y ahora estoy amiguísimo de los médicos. Hace 7 años me obligó a ponerme la vacuna de la gripa. Y yo nunca me había ni vacunado para nada. Bueno, cuando estaba chiquito me acuerdo que nos vacunaron contra la viruela y me imagino que eso fue a todo el mundo, ¿no? Yo ¿La FARC no te personalmente, vacunó nunca? ah, ¿La FARC no te vacunó nunca? nunca. ¿Cómo le parece? Bueno, oiga Fernando, pero lo interesante es que yo no me puse sino una dosis de la gripa y tenía que ir a la otra, pero me hice el pendejo y nunca fui. Pues hace 7 años no me da gripa. Y a mí me daban de las gripas igualitas como usted, eso que queda uno así, todo atortolado papá todo el día, ¿sí? Y hace No. 7 años no me da gripa. Ujú. Me pareció tan milagroso eso. Pues imagina que aquí nos ponen la lista para la vacuna de invierno. Y yo me anoté, obviamente. Y hace 2 días ya llegaron las vacunas y ya están vacunando a todos los que solicitaron. Yo fui ayer a vacunarme aquí a la enfermería, pero les dije, mire, yo vengo a vacunar, pero estoy saliendo de una gripa terrible. Dice, entonces ya no se vacune porque ya está vacunado. La gripa ya le generó las defensas, así es de que se vacune. Entonces ahorré una vacunita. No, Pero eso sí, es trampa. es que aquí los cambios de la estación son fuertísimos, Ah, Sí, claro. son eso fuertes. es. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y el impacto Definitivamente. fue de la gripa porque el lunes 20, el siguiente día que terminó la de los provinciales, que fueron 2 semanas intensísimas, me fui con Luis Fernando Munera, el rector de la Javeriana, y Jairo Cifuentes, el secretario general. Querían ir así, entonces dijeron, ¿por qué no nos llevas que conoces y para qué hago? Entonces estuvimos allá. Estaba haciendo un día muy bonito. Entramos a almorzar un puchitrilcito porque eh, así se está lleno como Roma. Es una invasión de gente que ustedes no se imaginan. Con esto del jubileo, los jubileos, y la semana anterior era el jubileo de la educación. Entonces, era montones, pero montones de rectores, gente, universidades, colegios, alumnos, profesores, de todo. Y estando allá en Asís, salimos del almuerzo pues estamos obviamente muy encerrados. Apenas salimos, vino un viento de esos típicos de esa zona de la Umbria y era un cambio de temperatura pues así intempestivo. Y ahí fue, ahí fue, no fue sino salir y sentir que comenzaba pues la carraspera, el dolor de garganta y de ahí para adelante la cosa no funcionó. Son ese sí es un impacto de la semana. Me impactó el viento. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Algún otro impacto, Daniel? A ver, yo he estado toda la semana entretenido realmente, más que preocuparme ya, porque ya como bien dijo Marcelino, como que nos estamos acostumbrando a que estamos re jodidos, ¿no? Entonces me encontré de puro cheponón una película que yo no había visto nunca y en Netflix estaban ahí como diciendo que eran muy buenas, que no sé qué. Se llama 7 años en el Tíbet. Mm, Debía ser importante porque yo nunca la había visto ni mencionar. Dije, ¿a qué carajo veamos esto? Increíble. Es la historia de un atleta en tiempo del nazismo. Él es austríaco y entonces emocionado por las juventudes nazis, lo invitan a escalar el Everest en el Tíbet y le pasan muchas cosas graves y el tipo termina completamente perdido en el Tíbet. Lo menciono porque tiene un pedazo
en el que Mao Zedong se apodera del Tíbet. Y me acordé yo de Putin, igualitiquitico, exactamente lo mismo. A Mao Zedong coge unos generales, arma un ejército y se apodera del Tíbet. Y como el Tíbet no tiene sino un Dalai Lama, es que se dice Dalai Lama, Sí, y no más, entonces pues se apoderan de eso facilísimo, ¿no? Y entonces el Tíbet pasa a ser parte de China. Yo me quedé pensando, dije, qué barbaridad, ¿no? La historia se repite y se repite y se repite. Y me acordé de lo que habíamos hablado el miércoles pasado con Darío, yo molestando a Darío diciéndole que nada de derechas y de izquierdas, porque eso ya había pasado de moda. Y me puse a pensar, más o menos, calculo, porque no me sé las fechas exactas, San Agustín creo que debió morir hacia el 400 algo, ¿no? ujú, O sea que la ciudad de Dios fue escrita hace 16 siglos. 16 siglos. Y Darío, la ciudad de Dios, comienza, dos amores crearon dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de los demás creó la ciudad de los hombres. El amor a los demás hasta el desprecio de sí mismo creó la ciudad de Dios. Me acordé de ti, Darío. La derecha y la izquierda lleva 16 siglos en el mismo cuento, ¿no? Y la misma cosa y el mismo enredo y el mismo... y como decía en la pasada, el problema es el egoísmo individual, el no pensar en las otras personas, ¿no? Y se repite, y se repite, y se repite. Me alcanzó a dar como un impacto durito esa meditación. qué bien, oiga, qué maravilla, qué bueno que algunas cosas queden dando vueltas y que de repente uno se encuentre con circunstancias que le hacen recordar lo que estuvimos conversando. A mí me parece muy, siempre vuelven las ideas. Pues a ver, mis impactos en ese sentido, eh, estaba pensando, esta semana pues estuve planeando el viaje a Colombia y la cosa y lo que significa y preparar cosas que están pendientes, adelantar cosas que no voy a poder tener tiempo. Y, pero, pero esta mañana me puse a escribir, yo escribo dos o tres ideitas de lo que me ha impactado, es como una revisión de la semana, ¿no? Y a veces como que lo último es lo que más impacta. Yo definitivamente quedé fascinado con el triunfo de Mandami como alcalde de Nueva York, el, el, el que anoche se elegía alcaldía de Nueva York y el candidato lo conozco perfectamente porque mis dos hijos que viven en Nueva York por primera vez en la vida me dijeron que estaban metidos en la campaña de este tipo y que fascinados que eso era la solución. Y es un musulmán, tiene la edad de Santiago, mi hijo, 32 años, ¿no es cierto? Es el primer musulmán, hizo una campaña, pero fascinante, de estar con la gente, de bailar con la gente, de meterse con la gente, de todas las categorías en todos los barrios de Nueva York y fue el fenómeno que derrotó al establecimiento demócrata primero, que era de los Cuomo, Andrew Cuomo, ¿se acuerdan? El alcalde de Nueva York de la época de la pandemia que se enfrentó con Trump y todo esto, pero que lo cogieron por corrupto, por abusos sexuales y ¡pum! Se cayó y quería volver a ser gobernador y este Mandami le ganó las primarias, digamos, para ser alcalde y ayer ganó por más del 50% la alcaldía de Nueva York. Entonces andan así enloquecidos y a mí me parece una idea eh,
de que todo lo que nos hemos quejado de Trump y de la derecha y de toda esta cosa, no empieza el péndulo a irse para el otro lado. Y ya Trump escribió esta mañana que ganó un comunista, ¿no es cierto? Que eso es un comunista y que y había hecho campaña por Cuomo, ¿no es cierto? Por otro demócrata. El republicano tuvo 5 o 6% de votos, el candidato republicano, el de Trump. Entonces fue una derrota brutal. Y las derrotas de los republicanos en otros estados, hay como 3 o 4 estados, New Jersey, no recuerdo los otros dos, pero en California le dieron una paliza al Partido Republicano que va a significar un cambio en el Congreso para el año entrante, porque al reorganizar los distritos de votaciones en el estado de California, lo hicieron para ganar más votos los demócratas, las minorías, etcétera. En resumen, el primer impacto político, no todo está perdido. Las elecciones de ayer en Estados Unidos fue una bofetada para Trump y lo reconoció esta mañana. Y eso es indicio de que se le viene el otro, la reacción demócrata. Eso, por lo que decía Daniel, de la derecha y de la izquierda, cuando echas para la derecha, para un extremo, la izquierda se viene para el otro lado, ¿no? Lo divertido era leer esta mañana que Trump es de ultraderecha, está diciendo que ganó no un socialista, que ojalá hubiera sido un socialista, que ganó un comunista, que es lo peor del socialismo, ¿no? Entonces, es muy divertido eso. Pero de nuevo, es la realidad. El segundo impacto, que también tiene que ver con lo que hablábamos ahorita hace unos minutos, al llegar a Colombia, y de verdad hacía bastante tiempo que no volvía a Colombia, desde casi hace 4 años les decía que estuve al final del 21, que vi a mis hermanos y tal. Uno de mis hermanos pues ya falleció, Fabio, y hoy fue a visitar a Gonzalo, el otro, pues que está con 88 años, pero está ahí, ¿no es cierto? Pero lo que más me impactó fue al aterrizar, al ver la sabana de Bogotá y toda esta cosa, el verde tan impresionante, el verde que te llamaban Daniel ahora, en contraste, pues yo vivo en Alicante, que es una vaina desértica. Eso es, eso, Amarilla, amarilla, amarilla. eso es amarillo, eso es Fernando estuvo hace poco allá y se dio cuenta de esa vaina, es puro desierto al lado de la costa, ¿no? Y esta vaina tan bella de la sabana de Colombia, todo, viajando esto y llegar a Bogotá y ver eso, es que no hay un pedazo amarillo, no hay uno. Todo es verde, todo es bonito. Y claro, el contraste me impactó un poquitico. Nos fue a recibir una amiga de Pili, donde nos estamos quedando por aquí en Bogotá, y ella fue con su carro y tal, y ¡pum! Impacto es el tráfico, hijo de madre. Estaba desacostumbrado a esta vaina, porque allá todo funciona, todo derechito, todo, y tremendo. Y la cantidad de motos, entonces impactado de nuevo. Porque cuando me fui, pues cuando me fui, la última vez que vine de trabajo hace más de 4 años, 5 años, pues todo era, pero la cantidad de motos tan impresionante. Y por otro lado, esta mañana fuimos a ver a mi hermano en un taxi, volvimos en otro, tal, la calidez de los taxistas, ¿no? Todo el mundo, oiga, que mucho cuidado, que cuídese, ay, que no ande, que mire que tal cosa. Y yo digo, pues sí, uno se cuida, ¿no? Pero no es tampoco. Y entra al taxi y empieza a hablar con el hombre del taxi. Qué maravilla de gente, qué tipos tan queridos. Yo diciéndole, oiga, pero la paciencia suya sí es increíble. Y dice, ah, llevo 42 años en esta vaina. Y eso, ya, el otro día un tipo ahí se encabronó y empezó a decir, ya, pues, ya. eh, y si yo no peleo, la pelea siempre es entre dos. Si yo no peleo, pues no pasa nada. Y nunca pasa nada. La calidez humana de la gente, de todos los niveles. Y lógicamente después me encontré con Humberto en una notaría y pues no, Humberto Sánchez es
ustedes lo conocen, es todo, todo querido, todo servicial. Entrar con Humberto a una notaría es como si usted entrara con el Papa, porque lo conoce todo el mundo, la secretaria, el que lo atiende se llama el hombre Malboro, porque es un tipo que se fuma 2 cajetillas diarias y Humberto lo molesta y le dice el hombre Malboro, ¿no? Eh, Ese tipo de calor humano que nosotros tenemos, uno honestamente lo extraña, sobre todo en Estados Unidos, en España un poquitico menos, pero en Estados Unidos sí no existe esto, este calor humano. Entonces mis dos impactos son el uno político, el otro personal, y bonito con mi país, ¿no? Que me parece que es volver a las fuentes, ¿no? Y pasamos cerca de mi casa por la avenida 63 y yo dije, mierda, ¿qué es esta vaina? ¿No? Es decir, más de 75 años yo estaba ahí jugando en la calle y pasar por ahí causa impacto. Les comparto esos impactos de Colombia. Hay dos cosas bien interesantes en lo que acabas de comentar. La primera, las motos. Imagínense que aquí, cuando llega el Halloween, la noche de Halloween, las motos se vuelven un problema berraquísimo porque se monta los desadaptados en una moto dos tipos, ¿sí? A hacer lo que se les da la gana y eso se vuelve pues un sancocho horrible. Este año el alcalde, que es un tipo en el que yo no confiaba mucho, uno de los hijos de Galán, ¿no? Mm, Oiga, se puso las pilas y sacó un decreto en que para la noche del Halloween prohibida moto con el de atrás, Parrillero, ¿cómo se llama? parrillero, Parrillero, Con parrillero. parrillero. Prohibido parrillero en la moto. no Y han parrillero, sino armado, eso sí, parrillero, sí. No era sí. guerrillero, perdón que yo ahí. Se parecen, pero son bien distintos, ¿no? Bueno, oiga, pues los motociclistas se amotinaron. Y alguno de los días de la semana pasada, no sé decir cuál, el viernes o el jueves, ¿cómo se dice? Paro, Bloquearon a Bogotá, tenaz. La pobre gente que coge Transmilenio para llegar a su casa a caminar y les tocó caminar tenaz, pero tenaz, tenaz. Que por favor echara para atrás ese decreto. Y los comerciantes, sintiéndose un poquitico afectados, apoyaron a los de las motos. Oigan, pues el alcalde se paró y dijo, no se trata de intereses particulares, no se trata de perjudicar a nadie. Ah, que los que tenemos que trabajar, que no sé qué, listo. Hay unas excepciones, el que tiene que trabajar por la moto no tiene que ir con parrillero, pero el decreto se sostiene porque se sostiene. A mí me pareció tan chévere eso. Me acordé de Hernán Umaña. ujú. Tranquilidad viene de tranca, hermano. Y eso es buenísimo, ¿no? Bueno, Mm, ese sería el primer comentario que tengo a lo suyo. Y el segundo comentario es triste, ¿no? Mataron a un javeriano que era Bartolino. sí, Cosa tan horrible, un muchachito, pero es casi un peladito. Dos amigos lo cogieron a patadas en la 64 con 16 y lo mataron. Un amigo que estaba con él, desesperado, le pidió a la policía que lo llevaran al hospital. Hay 64 con 17 es un sitio muy incómodo para buscar uno en un hospital, ¿no? Claro, llegó muerto el pobre muchacho. No hay derecho, ¿no? No hay derecho a que la individuo... Y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué cuentos de derechas, de izquierdas? Es la actitud individual de las personas frente a las cosas, ¿no? ¿Cómo coge otra persona a patadas hasta que lo mata? Y los dos muchachos que ahora están sindicados del asesinato son igualitos a él. Son dos mm, muchachos de la Universidad de los Andes
y los ambos estudiantes apenas en los 20 años, ¿no? Y sin embargo lo mataron a patadas. Duro, ¿no es cierto? Y desde luego impactante de la semana, qué barbaridad. Daniel, eso que acabas de decir, ayer me lo comentaron también y yo lo había oído. Adriana Bayona es madre de un Bartolino también y aparentemente es un compañero de los hijos de ella. Eh, y lo más triste es, viniendo con otro taxista esta mañana, decía que una ciudad tan absolutamente congestionada era el origen de tanta violencia, que aquí todo lo resolvemos con violencia. Es tanto el aglutinamiento, el estrés que trae la ciudad, que la gente va perdiendo su capacidad de reaccionar. Pero después, el otro problema serio, y que yo creo que ese es un problema de mucha reflexión, eh, es la cuestión del alcoholismo. Estos muchachos estaban hiper borrachos, todos, hiper drogados. Es decir, esto se hizo en un estado casi de inconsciencia y de violencia, causada por... Y esto no es de las clases bajas, esto es de las clases altas, que no saben controlar el alcohol. Eso sí es muy fuerte. Y me decían, esta señora me decía que toda esta zona de las eclesiásticas para abajo, de la 65 es con la 13 y con la 14. Eso es ahí pegadito, que está todo, o de la 14 para abajo. Eso es un rumbiadero, la cosa más brutal ahora, que es la nueva moda de rumba de Bogotá y de lugares de rumba pesados, pesados, donde se consume y se hacen retos. ¿Y qué tal la niñita de Cali que en los 22 años en un bar con sus amigas le ponen de reto de consumir alcohol y no sé cuánto y no sé cuánto y no sé cuánto y cuánto y se muere en el reto? Una muchachita de 22 años en Cali por el alcohol. El, el, el tema del alcohol, que para mí es un tema hereditario y casi exagerado en Colombia. Yo no lo veo en las otras partes del mundo tan fuerte. Y es sinónimo de machera, es sinónimo de poder, es sinónimo, y lo ven en los padres, lo ven en las familias. Y todos estos muchachos repiten y se vuelve como una tradición. Eso es un tremendo impacto para lo que tú estás diciendo. Para mí eso es serísimo. No sé si ustedes, Imagínate que la dueña del bar es la Pizarro, imagínate. Sí, la amiga íntima de Petro. No, pero la Entonces, hija, la hija no se, no, de no, Pizarro, no se sí. imaginan ustedes la melcocha tan horrible que han armado. Primero que todo, silenciaron todo, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué estaban peleando? Nadie dice nada, nadie abre la boca. El abogado del muchacho muerto no, creo que le prohibieron decir o comentar cualquier cosa, ¿no? Es muy triste, ¿no? ¿Para dónde se coge? Volvemos otra vez a la sin salida surrealista de nuestra reunión anterior, ¿no? Ahora, en lo que sí no estoy de acuerdo contigo es que sea solo en Colombia, ¿no? Yo creo que, pues, es los que nos toca a nosotros, porque los de sí, Estados Unidos no nos tocan. sí, es Y verdad. los de España yo no sé cómo serán. Acabo de leer una cosa muy chusca sobre Alicante, Darío. Eh, una tribu, unos 8000 años atrás es el origen de Alicante, ¿no? Mm. 8000 años atrás tiene Alicante. ¿No le parece emocionante esa vaina? Y hay unos rastros antropológicos allá súper interesantísimos. Dije, ve, voy a preguntarle a Darío la próxima vez que lo vea si sabe de las cosas tan chéveres que hay alrededor de Alicante, ¿cómo se llama? Cuevas y Sí, pinturas, sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, hay mucha historia ahí para descubrir. Algo hemos descubierto, pero falta muchísimo. Sí hay cantidades de cosas. Pues es que todo eso tiene toda una tradición de... Pues ocho dis- mil años, ocho mil r- años atrás, r- imagínate. A cada rato están haciendo un edificio y de repente se descubren unas ruinas romanas y Ujú. y no dejan construir nada. Y después están reconstruyendo los romanos y se encuentran con ruinas visigodas. Y después, bueno, eso tiene desde los celtas, ¿no? Eso es primario. Pero No, bueno, lo de los celtas es muy posterior. Esto que yo los celtas es en casi llegando ya a Jesucristo. ok. Esto es de, espere que estoy mirando aquí mi libro que estoy leyendo. Área de expansión fenicia, Fenicios, eso, perdón. Eran los fenicios, sí. bla, 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 fue pucha, 2000 años atrás de Cristo. Mm. Y después entraron los griegos y después fueron los cartaginenses, Cartago. O Há- sea que está en un sitio usted como para ir a hacerle una visita y irnos de Hágale, paseo, y irnos hágalo. de paseo. Pero no, no es que no me dejan subir al avión ¿Por terrorista o qué? por terroristas, sí. Está bien. ¿Qué más, señores? ¿Qué más? ¿Qué otros Las comentarios? ruinas yendo a ver ruinas Alicante. Sí. Estamos Está- arruinaditos para volver por allá. Estamos llegando a algunos ya vejestorios para contribuir a esa vaina. Yo no voy a museos, honestamente, porque me da miedo que lo dejen a uno guardado ahí. Claro. Esa vaina- Que lo metan entre un Sí, sí, sarcófago. sí, sí, no, esa vaina. A mí me pasa con los Sí. zoológicos. Oiga, pero de esta semana de impacto, el museo que acaba de inaugurar Egipto, Egipto, ¿no? De qué Egipto. berraquera. Cosa tan espectacular, tan espectacular. Ahí tengo otro viaje pendiente para mis Marcelo cuatro tiene, días de vida. Yo tengo Marcelo ya también tiene pendiente pasaje. eso. Hay, Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. sí, sí. Vale la pena, vale la pena. Y además ya Petro estuvo, de manera que entonces hay que ir a ver lo que fue a conocer Petro. Oiga, a Petro le negaron la gasolina en España. Lo bloquearon en Arabia Saudita. Y ahorita acaba de desafiar que mañana se va para la ONU, gústele o no le guste a Trump. ¿Qué tal esa vaina? Sí, bueno, de repente le ponen una bombita como a las lanchitas esas. Lástima que no esté para preguntarle a este si puede entrar a los Estados Unidos él mañana. Yo no creo que ni vaya a ir porque Va a ir, ya dijo que no, que va, porque él va a la ONU. Lo que yo me Bueno, pregunto es, la respuesta de Trump puede ser absolutamente demoledora, ¿no? Puede quedar como un zapato el pobre, como una chancleta, hermano. eso Ah, es parte, ¿Estaba en el parte, último cuento de Petro? ¿no? No. No sé si lo han oído allá, pero aquí lo trajeron. Un borracho, un loquito que iba por la calle gritando, Petro, hijo de puta, Petro, hijo de puta, Petro, hijo de puta. Y lo detuvo un policía. Dijo, oiga, usted está perturbando el orden y está siendo ofensivo. Y usted dijo, pues, ¿por qué? Y usted está, viene gritando, Petro, hijo de puta, Petro, hijo de puta. Y dije, es que Petros hay muchos. Dijo, sí, Petros hay muchos, pero hijo de puta solo uno. Ay, oiga, esto no lo vamos a poder publicar porque me van a cerrar el YouTube. Corte, corte ahí, corte ahí. Corta ahí. Ahí puede poner un ruidito, ponga un Un ruidito ruido, en la... sí. Petros hay muchos, pero igual. Bim, 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 pu. Bueno, De todas maneras, señores, valía la pena hacer la mención, porque es un impacto grande que me contaron esta semana. a ver, La visita de Petro mañana va a ser impacto para dentro de 8 días. sí. ¿Qué dice Fernando? ¿Qué ibas a decir? No, no, simplemente que uno de los impactos fue ese, porque Ah, pues, sí. aquí obviamente estuvieron varios colombianos por todo esto del jubileo de la educación, pues vino gente, bueno, de todo el mundo, pues, pero entonces estuvieron comentando también un poco de las situaciones de Colombia, de toda la educación y de toda la situación. Y entre eso, pues, salieron estos cuentos y esta situación de Petro, pues, que impacta muchísimo, ¿no? En, en,
en todos los ámbitos. Sí, Entonces, por eso pues, se me ocurrió está bien, está sacar bien. esa anécdota petrina. Qué bien, hombre. ¿Entonces nos vamos o qué? Fernando, ¿cómo le Bien, está yendo al Papa? Este Papa está como muy silencioso, como muy... a ver, finalmente lo pude conocer en vivo y en directo, Opa, brillante con todos los provinciales. eh, el general le había pedido una cita al Papa para que nos recibiera a todos los que participamos en esa reunión. Estuvimos en la sala en la sala del sínodo, que es ahí en la sala Pablo VI, pero en un sector especial inmensa, una sala también muy grande. Y bueno, pues lo pudimos saludar pues, de mano al final del encuentro. Mm, a ver, está sacando artículos, ya sacó esa exhortación, mm, eh, eh, mm, ahorita se me fue el nombre. Lo es tenía. con los pobres, ¿no? Sí, la de los pobres, que es bien impactante. Eh, bueno, el artículo la voy leyendo porque no he tenido tiempo verdaderamente de leerla, pero se llama eh, Dilexit Te, que en Direxit, realidad es ¿ah? Direxit Dilexit what? Te, Dilexit Te, te amó. La otra era Dilexit nos amó. Y prácticamente esta encíclica del Papa Francisco. Esa la estaba escribiendo el Papa Francisco, la dejó casi terminada, pero León XIV quiso retomarla y hacerle alguna pequeña introducción, alguna pequeña cambiecitos, pero él mismo le da todos los créditos al Papa Francisco de esta encíclica. Eh, y él, fuera de eso, pues, también ha escrito la carta sobre la educación o el documento sobre la educación que les presentó a todos los del jubileo, a todos los frufrus de la educación en el mundo que estuvieron aquí reunidos, ha sido muy bien comentada también. Ujú. Eh, él es, a ver, es una persona muy tranquila, muy reservada, no tiene todas las emotividades y las actitudes de Francisco, y eso hace un contraste muy grande. Pero dentro de la gente ha tenido mucha acogida, porque en medio de su actitud, más bien eso, que pasa como de agache, eh, va teniendo como gestos también de cierta continuidad con algunas cosas de Francisco. Pero no cabe duda que es un magisterio totalmente distinto. Mm, Empieza a hacer algunos pequeños cambios en la curia, pero eso también se comenta que no ha querido hacer cambios que debería haber hecho ya, y se toma su tiempo, lo piensa, lo consulta, pero se ve que, es decir, es como un signo de que como que no está pasando nada en este momento, ¿no es cierto? Y bueno, ahora está pendiente el viaje que hará. Ahora irá a Turquía y va al Oriente de todas maneras. Pero dijéramos que si bien la gente, siendo como el Papa, pues lo admira muchísimo y sobre todo en estos tiempos en que Roma todo este año, por el año jubilar, ha estado pero pero invadida de gente. Si Darío está impactado con las motos, aquí el Sí, impacto nuestro es con la gente. Qué cosa tan tremenda. Realmente donde vayas son las colas, los restaurantes llenos, el hospedaje difícil para la gente porque pues está todo tomado. En fin, y como cada fin de semana hay un jubileo especial para un grupo diverso, entonces pues eso no cambiará hasta el 6 de enero que termina el jubileo. Eh, con la promulgación de los últimos santos, ustedes vieron, especialmente ujú, dos venezolanos, José Gregorio Hernández, que fue ujú, canonizado, y una monja de allá, bueno, y otros santos italianos y otros sitios.
eh, pues se ha manifestado un poco sobre ese aspecto, ¿no? De la santidad y de la vida de la iglesia, de la centralidad en Cristo, etcétera. Y en ese sentido, pues como bien, mm, obviamente lo ven como más teólogo que Francisco. Lo que sí hay es que detrás de todo esto, la fuerza, sea de derechas o de izquierdas, aunque ya como según Daniel no existen, pero realmente hay muchas fuerzas en el Vaticano muy fuertes. Los cardenales siguen siendo cardenales, eso no se les baja el coloradito que tienen. Antes se pronuncia un poquito más en algunos casos. Y bueno, eso es un mundo que difícilmente cambiará, ¿verdad? Difícilmente cambiará. Y más bien, León, Papa León ha demostrado ser más conservador en algunas cosas, en el aspecto litúrgico, en el aspecto doctrinal, en su manera de ser el pontífice. Se nota mucho eso, ¿no? Que han querido desbaratar y desmontar toda la huella que dejó el Papa Francisco. Eso sí se nota en muchos aspectos, ¿no? Querer como acallar la voz, querer como eh, eso, echarle tierrita a los cambios, las posturas, la simplicidad, la cercanía de Francisco, todo el carisma que él tuvo, ¿no? Eso sí se nota que quieren como aplacarlo muchísimo, aplacarlo mucho. Sin embargo, la devoción a Francisco es inmensa. Todavía, si uno quiere ir a visitar la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María Mayor, hay que hacer colas infinitas. Eso Mm. es impresionante cómo la gente quiere pasar por allá y estar ahí. Eso hay que pasar y pasar rapidito, rapidito. Pero, y la última cosa que les comento, así como de impacto también, es que a propósito de la canonización de Carlos Acutis, no sé si han Ajá. oído hablar de ese Sí, muchachito, sí, sí. Carlos Acutis, Un un jovencito. jovencito de 15 años que es patrono de los cibernautas o de los medios, porque él se dedicó a crear una exposición de todos los milagros eucarísticos del mundo y lo hizo a través del Internet. Y bueno, a propósito de su organización, pues hay mucha literatura, muchas cosas en la red de una vida tan corta, pero tan impactante. Realmente leer lo que ese muchacho hizo con una sencillez enorme. Era alumno nuestro, fue un alumno nuestro del Colegio de Milán Ajá. y terminando el bachillerato le apareció, no, terminando no, sí, apenas alcanzó a terminar, le dio la leucemia que lo llevó a la muerte. Y dijéramos, es otro de los impactos grandes en el mundo. Yo no sé, bueno, veo en Brasil, en Estados Unidos y obviamente aquí en Italia, en el Oriente. La devoción a ese muchacho es impresionante y los milagros que está haciendo son bien significativos, pero bien significativos. Por lo tanto, es una santidad mm, pues, adolescente impactante en este momento en el mundo. Y eso sí, Interesante. sí, en Asís está, su tumba está en la basílica, en la iglesia mayor de Asís, no en la de San Francisco, sino en la de la ciudad. Y también las multitudes para visitar la tumba son impresionantes. Bueno, eso es Qué bien. como anécdota, así, un poquito así el reflejo de lo que me preguntaba Daniel sobre el Papa. Daniel, a mí, Fernando, me parece, y de mi punto de vista, hay algo que también me ha llamado la atención y creo que él ha roto el protocolo, entre comillas, eh, hablando en idiomas, en inglés y en español con mucha mayor frecuencia, dependiendo de los grupos. No sé si Francisco lo hacía o no lo hacía, o No, si, no. eh, Francisco solo hablaba en italiano. exacto, este señor, por el lado americano están fascinados de que les habla y les habla, lógicamente, en su perfecto inglés, pero también cuando veo oportunidad de hablar en español, lo habla en español y lo habla bastante bien, porque pues vivió demasiado tiempo allá.
Y yo creo que eso ha sido también un factor. Y la otra cosa que me ha impactado es que la primera vez que veo que alguien le dice quiere ponerse un sombrero mexicano y se lo pone, o una cachucha de jugar de béisbol de un equipo norteamericano, se quita el sombrerito blanco y se pone la cachucha y se la, que es un poquitico como romper esos mitos de que el Papa no se, no sé si Francisco lo hacía o no lo hacía, pero es un poquitico en ese sentido, lo he sentido, por lo menos la prensa lo publica más cercano con la gente, el tema del caballo, el tema de que le regalaron un caballo y que ahora monta caballo en Castel Gandolfo y que juega tenis. Yo no sé si eso es sabiduría popular o chismografía, pero No, como eso es que, sismografía. No, así, no, sí, eso es sismografía. No. pero lo del Él caballo va no a es verdad. Castel Gandolfo y acaban de inaugurar una cosa ecológica bellísima. Ujú, Quizás la semana entrante les comento porque este sábado vamos a ir, tenemos una entrada especial, todos los de la curia allá en Castel Gandolfo, vamos a estar todo el día, pero eso es como que es una cosa de la cual se ha hablado muchísimo. Lo del caballo sí, se lo regalaron, pero caballo pura sangre y bueno, pero eso lo tendrán allá en Castel Gandolfo pastando y mostrándolo, pero que el Papa vaya ya a montar a caballo, no, 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 no. pero Y que jugar juegue tenis sí, tenis, ¿no? no he sabido eso. Aquí, no, aquí absolutamente se comenta eso. Sí, sí, él es muy cercano, pero es un poquito más rígido que Francisco. Francisco se ponía de ¿Así? todo lo que le llevaran a la audiencia. Este Sí. es más tímido, más discretico, sí recibe, pero un poco, se le nota un poco como tímido, ¿no? Pero, En pero ¿se las, va soltando o no? no, no mucho, no mucho, no Ok, mucho, ok, no mucho. Fernando, todos los cardenales en la actualidad pertenecen al clero, ¿no es cierto? claro. Ya no hay cardenales seglares, ya no hay. Que no hayan sido Eh, sacerdotes. sí, sí. Que yo sepan, hay, hay, hay sacerdotes cardenales, pero no obispos. Eso sí hay. Ah, ya. Pero laicos, no, 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 ya no. no hay. Y otra pregunta, ¿la cabeza de la Iglesia Oriental en dónde funciona? ¿En Turquía? No, depende porque son muchas cabezas. Claro, Tú sabes, Ah, según sean ortodoxos, cristianos, ortodoxos, según sean patriarcas de una u otra sección, por país. no hay una unidad, no hay una unidad como la tiene la Iglesia Católica, no. Sí, sí. entonces él a qué va a Turquía? Yo me imaginé que era a verse con los orientales. Sí, bueno, porque allá hay católicos, obviamente, hay católicos, Claro, ¿cierto? Pero también están los patriarcas ortodoxos, que son las cabezas máximas en esa región, que Sí. por ejemplo, pues nada tienen que ver con el patriarca de Rusia, por ejemplo, ¿no? Eso es otra cosa. Y no son católicos, no son católicos, sí. Son Ferdi, cristianos, pero y muy lejanos de la Iglesia Católica. Los de Rusia, por ejemplo, muy Fer- lejanos. Ferdi, y la oración con el rey Carlos, ¿no fue significativo eso? De que por primera vez después de Lutero, o después de la salida de los anglicanos, la cabeza anglicana y la cabeza católica se reúnen para orar. ¿Eso no Sí, fue? porque los anglicanos son muy cercanos a la Iglesia Católica, tanto que hay un sacerdote anglicano, por ejemplo, que quiera pasarse al rito latino, eh, pasa derechito, sin mayores problemas. Ah, mira. Y viceversa también, si Mm, mm, un sacerdote cristiano quiere pasarse al rito anglicano o a la iglesia anglicana, al rito, a la sí, iglesia anglicana, sí, porque el único problema es que Enrique, el Enrique VIII, dijo, "Ah, como no me aceptan los matrimonios que yo quiero cada día con una distinta, pues entonces ahora sí, yo me hago dueño de la iglesia y la iglesia anglicana". claro, Entonces, eso ha seguido siendo el rey, el la jefe, cabeza. cabeza de la iglesia anglicana. Pero, como todo, no es más bien simbólico, porque los que mandan pues, son Mm, los obispos anglicanos o las obispas, porque ellos tienen también mujeres obispa, obispo, sí, o como se llame.
pero Avispa, dijéramos que a nivel de fe, a nivel de credo, es prácticamente lo mismo. qué bien. Muy bien, señores. Entonces, terminamos nuestra reunioncita, muy variada, muy interesante. Muchas gracias. Muy ¿Sí? bien, Nos vemos la semana entrante. ¿Listos? Eh, Claro que sí. los invito a la tertulia mañana con Pacho Cajiao, que nos va a contar sobre su vivencia en la educación con los ex jesuitas. Promete ser una cosa interesante. muy Ah, bien. bueno. Un abrazo. No vaya a montar en el metro que está construyendo porque se cae muy Sí, duro. todavía no, qué pena, pero ya se ve Se algo. ve, va para adelante. Sí, señor. Un abrazote, muchas gracias. Bueno, buenas Bueno, Saludos. noches, Darío. buenas tardes, Chao, felicidades. Pronto, Daniel, felicidades. chao. Chao.